¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 9:43, ahora menos en Canarias. Consultorio de bolsa hoy con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Rubén, encantado de saludarte de nuevo. Tengo delante la pantalla de índices y el único que destaca en verde es el IBEX 35, subiendo muy poquito, pero subiendo. El resto negativo, sí. 0,07% arriba, 9.943 puntos. ¿Por qué tiene más fuerza el selectivo español que otras bolsas europeas? ¿Qué está pasando? Pues realmente yo creo que es una mera cuestión técnica, ¿no? Estamos muy cerca, yo creo que ya de niveles importantísimos de los 10.000 puntos. Creo que esto ha sido también un atractivo importante para muchísimos inversores, el hecho de alcanzar de nuevo esa cota que no veíamos desde antes incluso del inicio de la pandemia, y hay bastante optimismo, ¿no? en el comportamiento del selectivo español, sobre todo en la parte, digamos, de la banca. Y también debemos tener en cuenta que como el IBEX 35 es un índice muy ponderado hacia las grandes compañías, ¿no? A las grandes energéticas, la gran banca española, pues, y el comportamiento de estas compañías está siendo muy positivo en los últimos meses. Esto también es un poco lo que está empujando al IBEX. Por supuesto, también debemos ver un poco, ¿no?, los vientos de cola que vienen de Estados Unidos y que, como estamos viendo también, pues los índices americanos están empujando muy fuerte en estas últimas 3 semanas, lo que hemos visto prácticamente de todo el mes de noviembre, derivado un poco pues de esas buenas noticias sobre la inflación y sobre el hecho de que es muy probable de que tanto Reserva Federal como Banco Central Europeo dejen de subir los tipos de interés, ¿no? Que hayamos alcanzado ese techo efectivo. Por tanto, bueno, realmente es un impulso muy fuerte. Yo creo que a nivel general tenemos una noticia buena y una mala. La buena noticia es que en el caso del selectivo español y en nivel general en todos los mercados hemos gozado de una tendencia muy fuerte, con rentabilidades en los índices desde los mínimos superando el 10%, eso en apenas 3 semanas, y eso es algo que creo que debemos celebrar. Pero luego está la parte negativa, ¿no? Que este movimiento pues ya empieza a ver ese agotamiento. Como bien decías, empezamos a ver ya índices europeos que empiezan ya a mostrar sesiones en negativo o muy planas. Lo mismo ya está empezando a ocurrir con el IBEX, ya no sube con tanta alegría y empezamos a ver ese deterioro o ese agotamiento, ¿no? Ya la mayoría de los inversores que tienen sobre todo experiencia seguramente estarán viendo que esta ola, si la hemos cogido, va a ser momento de empezar a salir de ella, ¿no? Vale. Así que bueno, más o menos tenemos yo creo que diría esas dos noticias, ¿no? Noticia positiva de que estamos en un buen nivel, noticia negativa de que esta ola, pues yo creo que ya está casi a punto de finalizar. Venga, pues vamos con las consultas. Por cierto, recuerdo, hoy estamos a 28, último día para apuntarse a Intereconomía Radio, Intereconomía Trading Game. Competición de trading que empieza mañana, así que los de última hora no lo dejen más para hoy. Intereconomía.com/torneo, ahí se informan, se apuntan y a empezar a competir de forma ficticia mañana. Radio Intereconomía con la colaboración de Banco Big. Consultas 915331851, 915331851, WhatsApp 609-224-716, 609-224-716, nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio, ahí se suscriben, ahí ven los gráficos que está poniendo en pantalla Samuel Plaza y lo pueden ver ahora, y si no están ahora en casa, pues en cualquier momento del día, de mañana, de la semana, cuando quieran. Empiezo por ahí. Francisco pregunta por Ferrovial y una empresa que se llama, a ver, no sé, es el ticker, ahora te lo busco, Samuel, EOAN del Setra, la bolsa alemana, EOAN. A ver qué. A lo mejor se refería a EON, voy a confirmar que no haya ninguna que sea EOAN, y vete con Ferrovial si hay quieres. Un ticket que es EOAN que cotiza en Bucarest, pero no en Alemania, ¿no? Ah, bueno, el ticker de EON es ese, EOAN me sale a mí. Así que EON, pues ahí está. EOAN. Venga, pues vamos a ver EON también.
Venga, pues si te parece bien comenzamos por Ferrovial, Vamos. de acuerdo, que pues bueno, obviamente también ha tenido ese buen comportamiento o ese rally alcista, al igual que muchos títulos en España, y que bueno, realmente ha consolidado y ha conseguido superar ese último máximo anterior que teníamos en la zona de los 30,52, ¿vale? Por tanto, esa será ahora mismo nuestra principal referencia, lo que antes era una resistencia, que ahora se convierte en un nivel de soporte. Por tanto, debemos tener en cuenta que Ferrovial ahora mismo está en unos niveles de sobrecompra excesivos, o sea, está yo creo que muy sobrevalorada en estos momentos, y es muy probable que, al igual que otros títulos pues también importantes, podamos ver ciertas correcciones. Yo, antes incluso de que podamos tener en cuenta, ¿no?, esa última resistencia que ha perforado, hay un nivel intermedio en la zona de los aproximadamente 29,64 que yo creo que va a ser muy relevante, ¿de acuerdo? Por tanto, vigilaría la zona de los 30,52 ya como nivel de soporte, y el siguiente nivel la zona de los 29,64. Esperaría esas correcciones y luego, a partir de ahí, un título que ha tenido un comportamiento excelente durante todo este 2023, incluso 2022, y que tiene una tendencia alcista de fondo muy positiva. Por tanto, creo que es un buen título, pero necesitamos ver alguna corrección para valorarlo como algo interesante en este momento. Y luego comentábamos E.ON. Vamos a ver si es lo que tenemos en pantalla. Espero no haberme equivocado, pero bueno, es un título bastante complicado, cotizando en 58 en bolsa de Bucarest, por lo que tengo aquí, y no te puedo dar mucha información porque la verdad que las sesiones son bastante complejas. Vamos a ver si encuentro algún otro aquí en el Setra. Vale, sí, en el Setra sí, la información, si es E.ON, si es la compañía E.ON, sí es bastante más sencillo. Tenemos niveles de resistencia importantes anteriores en la zona de los 12,31, ¿vale? Ha hecho un pequeño canal, digamos, descendente, lo que es una estructura de bandera. Vamos a ver si lo podemos dibujar, donde ya hemos tenido esa perforación de esa línea de tendencia bajista, ¿no?, de esa fase correctiva que se estaba produciendo. Por tanto, ruptura de ese canal, finalización de las correcciones, superación de su último máximo decreciente en la zona de los 11,86. Por tanto, pues bueno, yo creo que tiene muy buenas posibilidades, ¿no? Con compras por encima de esa resistencia que acaba de perforar, que ayer consolidó en 11,85, y bueno, vamos a ver, ¿no?, si alcanza de nuevo la resistencia de los 12,31. Por tanto, bueno, la perspectiva puede ser bastante positiva. Bueno, también. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver, quería consultar con el señor analista. Tengo dos acciones. Una es Logista, comprada a 15,40, y otra es Redella, compradas a 15,12. A ver qué me dice él, si las puedo mantener o hay que venderlas, a ver cómo lo ve él. Quería que me dejara el teléfono, por favor. Vale, muy bien, gracias. Gracias. Pues mira, le comento sobre el caso de Logista. Yo mantendría, porque de hecho es uno de los títulos que traíamos como, digamos, como idea de inversión para esta semana. Nos gusta mucho el comportamiento de Logista desde el punto de vista técnico por dos cuestiones importantes. La de fondo es que Logista, durante el último periodo, prácticamente desde el inicio de 2023, ha estado creando una estructura de lateralización, ¿no?, lo que definimos como una pauta plana o una estructura ABC. Y nos gusta mucho el hecho de que en esta última etapa, en estas últimas jornadas, ha tenido un rebote muy importante cercano a ese nivel de soporte que teníamos en los 22,30, ¿vale? Además, si nos vamos al corto plazo, observamos que ha generado una estructura de hombro, cabeza, hombro invertido, que se haya consolidado por encima de los 23,42. Por tanto, para nosotros eso es una señal de compra, eso es una señal claramente alcista, y por tanto yo considero que de momento Logista, con un objetivo a la zona de los 25,54, perfectamente se puede mantener el título. Ahora, me comenta, bueno, es que la llevo desde los 15 euros aproximadamente, nos había comentado, creo que el caballero. Pues obviamente yo lo que haría sería situar un stop de cierre, un stop de beneficios por debajo de los 21,97, ¿vale? Si esa estructura falla, si realmente no
vuelve a retomar una senda alcista hasta esos 25,54. Por debajo de esos 21,97 sería una buena zona de salida desde el punto de vista técnico. Por tanto, yo desde mi punto de vista logista es una muy buena opción en este momento y ahí por supuesto hay que mantener. Y luego en el caso de Redeia Corporación, pues bueno, sigue manteniendo una importante tendencia bajista, todavía no termina de romper los últimos máximos decrecientes, aunque sí vemos cierta recuperación. Pero la clave de Redeia la tendremos en la zona de los 15,55. Esa zona es, bajo mi punto de vista, importantísima. Si supera ese nivel, entonces no habrá ningún problema, porque entonces estaremos ya ante un nuevo proceso alcista. Y se me antoja que esta estructura lateralizada que ha generado en los últimos meses es una fase de acumulación, porque no ha terminado de romper esa zona importantísima de los 14,50 y por tanto también pues yo considero que lo debe mantener. Luego ya veremos la reacción que hacen los 5,55. Si vemos una reacción negativa, pues a lo mejor ya es el planteamiento debería ser diferente, pero la perspectiva de momento es que aguanta esos 14,50 y puede haber posibilidades alcistas todavía. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Por un lado es que estoy pensando volver a entrar en el sector, un poquito más de lleno en el sector del growth. Entonces, en particular a través de una ETF, por ejemplo la Amundi Russell 2000, y quería ver cómo ve esta estrategia, Samuel. Y luego si me puede comentar acerca de la plata, con los niveles de stop, los de soporte y de salida del valor. Vale. Eso es todo. Muchas gracias por todo. Adiós. Gracias, Rosa. No sé si le puedes decir algo sobre el ETF de Amundi que comentaba. Pues no lo tengo ticado, la verdad, porque no tengo no puedo decirle gran cosa sobre el tema de los ETFs. En cuanto a la estrategia, me parece bastante correcta. O sea, no le veo ningún problema, siempre y cuando pues eso sea por un ETF bien diversificado, bien consolidado, y si quiere invertir en ese ETF de Amundi, pues perfecto, referenciado al Russell. Por mi parte, creo que es una buena idea. No, a nivel general, no te puedo decir exactamente, pero bueno, lo considero interesante. La plata. Luego, bueno, si nos vamos directamente a la plata, ¿de acuerdo? Bien, las cotizaciones son interesantes, vemos una estructura de cambio importante, pero yo creo que deberíamos verlo quizás un poquito más desde el largo plazo. Vamos a ver, esperamos un momento a ver si la plata, materias primas, tengo que cambiar ahí directamente, vamos a los futuros de la plata, mejor, así podemos verlo. Y nos vamos a ir directamente a gráficos semanales, ¿no? Porque lo que entiendo es que lo que busca también es una estrategia un poco de protección, ¿no? En metales. Por tanto, pues bueno, la plata se está comportando bastante bien, sigue manteniéndose lo más importante por encima de los niveles de los 21 dólares y por tanto, pues bueno, en principio la estructura que mantiene es positiva. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo mantiene todavía máximos y mínimos crecientes, ¿no? Por tanto, de momento se mantiene en una buena tendencia alcista, ¿vale? Quizás a lo mejor no es momento de entrar en la plata, no es momento de comprar ahora mismo plata, porque, bueno, estamos viendo esa subida y lo que nos interesaría sería más bien, pues, comprar en niveles de 20, 21, pero de momento si tiene comprado algo de plata, yo mantendría por lo menos hasta la zona de los 26,31 dólares, ¿no? Yo creo que esa es la zona un poco donde estamos teniendo resistencias importantes en el caso de la plata. Vale, vamos con un audio, Samuel. Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, preguntar al analista por 3 valores que son los siguientes. Arch Capital, sé que tiene una tendencia alcista impecable, pero no sé si es tarde para entrar ya. La eléctrica italiana Iren y Visa, también estas dos últimas para entrar si ve el momento. Muchísimas gracias y un saludo. Estoy buscando la... Mira, Iren, sí. Iren SP, el ticker IRE. Vale. Esa es la ticker italiana. ¿Cómo es? ¿Cómo era la italiana? Iren, IREN. El ticker es IRE. Y luego tenemos Arch Capital, que te lo digo también en un minuto, Samuel. Arch Capital, el ticker ACGL. A de Asturias, C de Cáceres, G de Gerona y L de Lérida. Y luego Visa,
No me digas nada, te dejo mirándolas y me lo cuentas después del boletín informativo y miramos más consultas. Recuerdo contacto, solo de ponerse en contacto con nosotros, mejor dicho, 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716 y el YouTube Intereconomía Radio. Me hablabas antes de Logista, no sé si era el mejor valor que ves ahora mismo en la bolsa española, o no. Me dices... Sí, la verdad es que sí, Logista ¿Sí? es nuestra idea principal para esta semana, junto con Repsol, que también nos gusta mucho. Te voy a pedir luego un europeo también, de los que no hayamos analizado, que os esté gustando. Vamos al boletín, Samuel, hasta ahora. Digamos, descendente, lo que es una estructura de bandera. Vamos a ver si lo podemos dibujar, donde ya hemos tenido esa perforación de esa línea de tendencia bajista, ¿no? De esa fase correctiva que se estaba produciendo. Por tanto, ruptura de ese canal, finalización de las correcciones, superación de su último máximo decreciente en la zona de los 11,86. Por tanto, pues bueno, yo creo que tiene muy buenas posibilidades, ¿no? Con compras por encima de esa resistencia que acaba de perforar, que ayer consolidó en 11,85, y bueno, vamos a ver, ¿no?, si alcanza de nuevo la resistencia de los 12,31. Por tanto, bueno, la perspectiva puede ser bastante positiva también. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver, quería consultar con el señor analista. Tengo dos acciones. Una es Logista, comprada a 15,40, y otra es Redella, compradas a 15,12. A ver qué me dice él, si las puedo mantener o hay que venderlas, a ver cómo lo ven. Quería que me dejara el teléfono, por favor. Vale, muy bien, gracias. Gracias. Pues mira, le comento sobre el caso de Logista. Yo mantendría, porque de hecho es uno de los títulos que traíamos como idea de inversión para esta semana. Nos gusta mucho el comportamiento de Logista desde el punto de vista técnico por dos cuestiones importantes. La de fondo es que Logista durante el último periodo, prácticamente desde el inicio de 2023, ha estado creando una estructura de lateralización, ¿no?, lo que definimos como una pauta plana o una estructura ABC. Y nos gusta mucho el hecho de que en esta última etapa, en estas últimas jornadas, ha tenido un rebote muy importante cercano a ese nivel de soporte que teníamos en los 22,30, ¿vale? Además, si nos vamos al corto plazo, observamos que ha generado una estructura de hombro, cabeza, hombro invertido, que se haya consolidado por encima de los 23,42. Por tanto, para nosotros eso es una señal de compra, eso es una señal claramente alcista, y por tanto yo considero que de momento Logista, con un objetivo a la zona de los 25,54, perfectamente se puede mantener el título. Ahora, me comenta, bueno, es que la llevo desde los 15 euros aproximadamente, nos había comentado, creo que el caballero. Pues obviamente yo lo que haría sería situar un stop de cierre, un stop de beneficios por debajo de los 21,97. ¿Vale? Si esa estructura falla, si realmente no vuelve a retomar una senda alcista hasta esos 25,54, por debajo de esos 21,97 sería una buena zona de salida desde el punto de vista técnico. Por tanto, yo desde mi punto de vista Logista es una muy buena opción en este momento, y ahí por supuesto hay que mantener. Y luego en el caso de Redella Corporación, pues bueno, sigue manteniendo una importante tendencia bajista, todavía no termina de romper los últimos máximos decrecientes, aunque sí vemos cierta recuperación. Pero la clave de Redella la tendremos en la zona de los 15,55. Esa zona es, bajo mi punto de vista, importantísima. Si supera ese nivel, entonces no habrá ningún problema, porque entonces estaremos ya ante un nuevo proceso alcista. Y se me antoja que esta estructura lateralizada que ha generado en los últimos meses es una fase de acumulación, porque no ha terminado de romper esa zona importantísima de los 14,50, y por tanto también pues yo considero que lo debe mantener. Luego ya veremos la reacción que hacen los 5,55. Si vemos una reacción negativa, pues a lo mejor ya es el planteamiento debería ser diferente, pero la perspectiva de momento es que aguanta esos 14,50 y puede haber posibilidades alcistas todavía. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Por un lado es que estoy pensando volver a entrar en el sector, un poquito más de lleno en el sector del growth. Entonces, en particular a través de una ETF, por ejemplo la Moonbeam Russell 2000, y quería ver cómo ve esta estrategia, Samuel.
Y luego si me puede comentar acerca de la plata, con los niveles de stop, los de soporte y de salida del valor. Vale. Eso es todo. Muchas gracias por todo. Adiós. Gracias, Rosa. No sé si le puedes decir algo sobre el ETF de Amundi que comentaba. Pues no lo tengo ticado, la verdad, porque no tengo no puedo decirle gran cosa sobre el tema de los ETFs. En cuanto a la estrategia, me parece bastante correcta. O sea, no le veo ningún problema, siempre y cuando pues eso sea por un ETF bien diversificado, bien consolidado, y si quiere invertir en ese ETF de Amundi, pues perfecto, referenciado al Russell. Por mi parte, creo que es una buena idea. No, a nivel general, no te puedo decir exactamente, pero bueno, lo considero interesante. La plata. Luego, bueno, si nos vamos directamente a la plata, ¿de acuerdo? Bien, las cotizaciones son interesantes, vemos una estructura de cambio importante, pero yo creo que deberíamos verlo quizás un poquito más desde el largo plazo. Vamos a ver, espera un momento a ver si la plata... materias primas, tengo que cambiar ahí directamente, vamos a los futuros de la plata, mejor, así podemos verlo, y nos vamos a ir directamente a gráficos semanales, ¿no? Porque lo que entiendo es que lo que busca también es una estrategia un poco de protección, ¿no? en metales. Por tanto, pues bueno, la plata se está comportando bastante bien, sigue manteniéndose lo más importante por encima de los niveles de los $21, y por tanto, pues bueno, en principio la estructura que mantiene es positiva. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo mantiene todavía máximos y mínimos crecientes, ¿no? Por tanto, de momento se mantiene en una buena tendencia alcista, ¿vale? Quizás a lo mejor no es momento de entrar en la plata, no es momento de comprar ahora mismo plata, porque, bueno, estamos viendo esa subida y lo que nos interesaría sería más bien, pues, comprar en niveles de 20, 21, pero de momento si tiene comprado algo de plata, yo mantendría por lo menos hasta la zona de los $26,31, ¿no? Yo creo que esa es la zona un poco donde estamos teniendo resistencias importantes en el caso de la plata. Vale, vamos con un audio, Samuel. Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, preguntar al analista por 3 valores que son los siguientes. Ars Capital, sé que tiene una tendencia alcista impecable, pero no sé si es tarde para entrar ya. La eléctrica italiana Iren y Visa, también estas dos últimas para entrar si ve el momento. Muchísimas gracias y un saludo. Estoy buscando la... Mira, Iren, sí. Iren SP, el ticker IRE. Vale. Esa es la eléctrica italiana. ¿Cómo es? ¿Cómo era la italiana? Iren, IREN. El ticker es IRE. Y luego tenemos Arch Capital, que te lo digo también en un minuto, Samuel. Arch Capital, el ticker ACGL. A de Asturias, C de Cáceres, G de Gerona y L de Lérida. Y luego Visa. No me digas nada. Te dejo mirándolas y me lo cuentas después del boletín informativo y miramos más consulta. Recuerdo contacto, solo de ponerse en contacto con nosotros, mejor dicho, 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716 y el YouTube Intereconomía Radio. Me hablabas antes de Logista. No sé si era el mejor valor que ves ahora mismo en la bolsa española. ¿O no? Me dices... Sí, la verdad es que sí. Logista ¿sí? es nuestra idea principal para esta semana, junto con Repsol, que también nos gusta mucho. Te voy a pedir luego un europeo también, de los que no hayamos analizado, que os esté gustando. Vamos al boletín, Samuel, hasta ahora. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.